Así es, Alex Santiago. Recibimos aquí, Magnolia y yo, a un experto en relaciones internacionales que cae súper bien a propósito de que el día de ayer fueron las elecciones presidenciales y congresuales y hay muchos temas que abordar en ese sentido. Definitivamente es súper importante conocer la opinión de los expertos con relación al proceso electoral que estuvimos viviendo en el día de ayer. Así que recibimos en este Mangú de la Mañana a Hadsel Román, quien es un experto en relaciones internacionales. Bienvenido. Claro, muchísimas gracias. Desde luego, República Dominicana se consolida al haber celebrado su 17º proceso electoral desde que fue decapitada la dictadura de Trujillo en 1961. En ese trayecto de tiempo tenemos la particularidad que durante 16 procesos ya hemos tenido votaciones ininterrumpidas, sin golpe de Estado, sin derrocamiento. Hemos visto 4 partidos distintos acceder al poder y 8 presidentes de la República, lo cual nos convierte en uno de los países más estables, más democráticos y más entusiastas a nivel democrático en todo el hemisferio occidental. Eso desde luego es algo que nos llena de orgullo, pero también debe llamarnos a bastante de autoexigencia para que no sea solamente autoaplauso, sino más bien un motivo a seguir consolidando lo que son nuestras instituciones. ¿Cómo describirías tú el proceso del día de ayer en particular? Claro, desde el punto de vista, vamos a decir, presidencial, es uno de los principales datos, aquel que Luis Abinader se consolidó al ser el segundo mandatario más popular de toda América Latina en un momento en que prácticamente todos los gobiernos de nuestra región estaban perdiendo. Miren, por ejemplo, hace 2 semanas hubo elecciones en Panamá y el partido de gobierno ahí quedó 5º lugar. En Guatemala, el partido de gobierno el año pasado quedó 4º lugar. En Costa Rica, las elecciones del año 2022, el partido de gobierno quedó en 12º lugar, por solamente poner algunos ejemplos. En Chile, el partido de gobierno en 2021 quedó 3er lugar. Prácticamente todos los gobiernos han estado perdiendo en la región. Solamente Nayib Bukele logró reelegirse en febrero de este año y ahora Luis Abinader. Pero ¿por qué es eso relevante desde el punto de vista de consolidación democrática, institucional y republicana? Y es que Luis Abinader es el presidente más popular sobre la base de consenso, democracia, libertad, diálogo e institucionalidad. Prácticamente todos los otros presidentes que tienen algún tipo de popularidad en la región es con un discurso autoritario de concentración de poder. Entonces, desde luego celebramos, saludamos y felicitamos esta segunda victoria de Luis Abinader, que sí tengo que decirlo, es la 3ª vez que yo personalmente voto por él desde el 2016, pero más allá del triunfo de la persona, más allá del triunfo del partido, más allá del triunfo de la coalición, tenemos que resaltar que es un triunfo de la democracia en momentos que retroceden en buena parte del continente, y aquí en República Dominicana premiamos lo que son los liderazgos moderados. Así que la mayor felicitación es al pueblo dominicano, que expresa que sigue creyendo en lo que serían esos ideales que inspiraron a los trinitarios fundadores. Porque de nuevo, si vemos el resto de la región, cada vez más quienes están teniendo éxito son quienes dicen que quieren destruir la democracia. Aquí el discurso del presidente reelecto fue prometiendo que de ninguna manera aspirará a un 3er periodo consecutivo al margen de lo que establece el texto por el cual él fue electo, y eso lo convertiría en el único presidente de la República Dominicana en el siglo XXI que no haya modificado la Constitución para rehabilitarse. Lo hizo Hipólito Mejía en el año 2002, cuando intentó aspirar hacia el 2004 cambiando la Constitución, pero perdió. Lo hizo Leonel Fernández cuando reformó la Constitución en el año 2010 para rehabilitarse más adelante, aunque no logró volver, y lo hizo Danilo Medina en 2015 para presentarse en 2016. Luis Abinader sería entonces el único presidente del siglo XXI que no modifica la Constitución para reelegirse, así que eso es algo que vale la pena analizar, incluso más allá de nuestras costas. Y esperar, porque justo eso iba a acotar, que el presidente ayer dijo eso en su discurso, esperamos que así sea, pero tenemos la experiencia pasada de presidentes que sí han modificado los estatutos de la Constitución para poder reelegirse en otros periodos. Siendo quizás un poquito críticos en tu experiencia, ¿cómo ves el punto democrático en que efectivamente se esté repitiendo un periodo con el mismo presidente, o sea, 4 años más? ¿Cómo lo ves tú? Yo soy un reeleccionista convencido, y no solamente con relación a Luis Abinader. Incluso veamos el resto de la región. Guatemala volvió a la democracia en 1985 y de ahí en adelante, cada vez que han votado en Guatemala ha sido un presidente distinto.
Cada vez que han votado en Guatemala ha sido un partido distinto. Y usted ve el Producto Interno Bruto de Guatemala, en 2019 era el mismo que en 1989. En Honduras, por ejemplo, volvieron a la democracia también en 1985 y cada 4 años era un gobierno distinto y Honduras es el país más pobre del Triángulo Norte centroamericano. Y podemos pasar país por país. Quienes hemos logrado mayor crecimiento, quienes hemos logrado mayor consolidación, quienes hemos logrado mayor avance, somos quienes hemos tenido proyectos de un plazo más largo que solamente 4 años. Eso se logró aquí con, por ejemplo, los gobiernos del presidente Joaquín Balaguer. Se logró, desde luego, con un proyecto moderado que definitivamente yo no era partidario de él, pero que sí logró cierta estabilidad, que era el del Partido de la Liberación Dominicana, y hoy le toca a Luis Abinader. En Colombia, por ejemplo, Álvaro Uribe, 2 periodos, Juan Manuel Santos, 2 periodos, y Colombia pasó de ser el ejemplo por excelencia de riesgo a ser hoy en día el ejemplo de fiesta y alegría. Probablemente en el 2001, si uno decía, bueno, vamos a Colombia, lo que iban a rezarle era un Padre Nuestro. Hoy en día el que dice vamos a Colombia, lo que le dicen es llévame contigo. Así que yo sí creo que desde luego la continuidad con posibilidad de alternancia es la vía, pero la alternancia por alternancia muchas veces termina siendo la perversión de la democracia. Y en el caso del presidente Abinader, uno de los alegatos que se ha dado públicamente es que prácticamente sus primeros 2 años estuvieron concentrados en trabajar en el tema de la pandemia. No pudo ejercer ninguno de los planes que tenía inicialmente como parte de su gobierno. O sea que también ese punto es válido. Desde luego, Luis Abinader asume el 16 de agosto del 2020 en el peor contexto desde 1966. En el 66, cuando el 1 de julio se juramentó el presidente Balaguer, era en medio de un país destruido, quebrado totalmente por una guerra. Y en el 2020, Luis Abinader asume con un mundo completamente apagado. Entonces, ahora, después de haber logrado lo que es una gestión exitosa, reconocida a nivel internacional, porque lo podemos ver en BBC, lo podemos ver en Financial Times, lo podemos ver en The Economist. República Dominicana logró superar la crisis, pero ahora lo que toca es lo más importante, que es reformar para transformar el país. Pero aquí seguimos teniendo, por ejemplo, una ley de educación con un sistema que data de 1997, un mundo que ya no existe. Seguimos teniendo un marco laboral de 1991, que era el necesario en ese momento, pero que en 2024 puede ser bastante nocivo para el crecimiento. Seguimos teniendo un sistema de recaudación tributaria que solamente, en el mejor de los casos, recauda 13% del Producto Interno Bruto, pero gastamos 20% generando ese desbalance estructural. Entonces toca transformar, pero no hay recetas, sino que hay que ser bastante creativo y eso es lo que él ha prometido. Ahora, el día de ayer no solamente votamos por presidente, el día de ayer votamos por Congreso, y en el Congreso se repitió la tradición de República Dominicana. República Dominicana tiene un Senado que es uninominal provincial, es decir, hay un solo miembro por provincia. Eso quiere decir que no importa qué tantos votos saques, sino que también los repartes. Por eso, en 2002, el partido ganador logró el 90% del Senado. En 2010, el partido ganador logró el 97% del Senado. En 2016, el partido ganador logró el 86% del Senado. Y el día de ayer, vamos a esperar con lo que se sigue contando principalmente en San Juan de la Maguana, aunque no parece que vaya a variar mucho, el partido ganador ha logrado el 90% de los escaños, que es 29 de 32. Esa es la Cámara Alta. Ahora, en la Cámara de Diputados sí hay un balance distinto, porque la Cámara de Diputados es plurinominal. Es decir, hay más de uno y ahí se asigna una representación proporcional. No obstante, el hecho de que los 2 principales partidos de la oposición fuesen separados, Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo, castigó a la oposición en el sentido de que le ha dado un diputado extra al PRM en todas las demarcaciones. Pues no es lo mismo un partido que saca 20 y otro que saca 10 que una alianza que saca 30, desde el punto de vista del cálculo matemático. Alguien que también fue castigado, y tengo que mencionarlo con lamento, es por ejemplo el diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, José Horacio Rodríguez, que ha sido el más votado de la oposición con 10,000 votos, pero como sus compañeros de lista sacaron 50, 70, 90, 100 votos, no tuvo suficiente su partido, Opción Democrática, para lograr diputados. Si hubiese ido aliado, por ejemplo, al PLD o Fuerza del Pueblo, era diputado seguro, lo cual conlleva bastante análisis de lo que es el sistema electoral en República Dominicana. Yo, por ejemplo, para lograr mejor proporcionalidad, eliminaría las circunscripciones
y lo dejaría a nivel provincial total. ¿A qué me refiero? Distrito Nacional tiene 18 diputados, divididos en 3 circunscripciones. 6 en la circunscripción 1, 5 en la circunscripción 2 y 7 en la circunscripción 3. Yo lo dejaría en una sola plaza de 18. Eso ayudaría a una mejor representación, pero mientras tanto, el Congreso aparentemente ha perdido a uno de sus legisladores estrella, no porque él personalmente no tuviera votos, sino porque su partido no tenía votos. En este periodo vemos un partido como la Fuerza del Pueblo que es joven, es un partido nuevo. ¿Tú crees que en este proceso se ve fortalecido de cara a unas próximas elecciones? ¿Cómo queda parado en comparación, por ejemplo, con los partidos tradicionales como el PLD y otros? Claro, Fuerza del Pueblo ha logrado hasta ahora 3 senadores, lo cual es un bloque importante. Ellos tenían bastante más en 2020 cuando fueron aliados al Partido Revolucionario Moderno, pero en este contexto han logrado el Distrito Nacional con Omar Fernández, han logrado San Juan de la Maguana con Félix Bautista y han logrado La Romana con Edward Espíritu Santo. Mientras tanto, el Partido de la Liberación Dominicana queda con 0 senadores. Por primera vez desde 1986 no tendrán bloque senatorial en la Cámara Alta, así que quedó con un resultado terrible. Vamos a ponerlo en números. Es el mayor retroceso de un partido inmediatamente exoficialista en nuestra historia, porque generalmente, ¿qué pasaba? Por ponerles un caso, en el 1978, el presidente Balaguer pierde las elecciones ante Antonio Guzmán, él saca 42%, pero en el 82 saca 39%, o sea, no tuvo un gran retroceso y retorna al poder en el 86. Vuelvo. Pero bueno, el Partido Revolucionario Dominicano sí pierde las elecciones del 86, saca 39%, pero queda con 23% en el 90. El Partido Reformista sale del poder en el 96, saca 15%, pero para la siguiente elección sube a 25%. El Partido Revolucionario Dominicano pierde las elecciones del 2004 con 33%, pero sube a 40% en el 2008. El PLD, que logró 61% en el 16, cayó a 37% en el 20 cuando pierde las elecciones y ahora queda en 10. Es el retroceso más grande de todos los tiempos de un partido inmediatamente exoficialista, con muchos errores a nivel territorial y, desde luego, si nos gusta la mitología griega, conocemos lo que fue esa caja de Pandora abierta por esta figura mitológica de la cual salieron todos los horrores, todo lo más terrible, pero que fue lo último que quedó en esa caja perteneciente a Pandora, la esperanza. Así que, desde luego, aunque pinta un panorama bastante lúgubre, para los amigos peledeístas, les diría que, siendo optimistas, aprovechen esto como una oportunidad para reconstruirse. Una última pregunta porque tenemos que cerrar. Entonces, ¿qué debería pasar? Políticamente, una estrategia debería ser que la Fuerza del Pueblo y el PLD puedan unirse para una próxima contienda. ¿Visto los porcentajes que sacaron en las elecciones? Ellos fueron unidos al Senado y aún así no lograron más de 3 plazas. Ahí lo clave hubiese sido principalmente ir unidos en la Cámara de Diputados, que es donde más castigados fueron, al punto de que en este momento no se vislumbra que el PLD pueda tener, por ejemplo, cerca de 15 diputados. Habrá sido una caída terrible. Hubiese sido interesante para ellos ir juntos y desde el punto de vista presidencial quizás hubiesen ido juntos, hubiesen logrado una mejor percepción. Porque vamos a verlo de la siguiente manera. Vamos a decir que Alex y yo somos 2 candidatos presidenciales y estábamos compitiendo contigo. Como estamos yendo separados, en ningún momento polarizamos contigo, entonces en ningún momento nuestros seguidores lograron crear una percepción de que había competencia. Ahora, en el momento en que yo me retiro para ir como candidato vicepresidencial de Alex, ahí mis seguidores están con los de él, entonces aunque no seamos mayoría, no es lo mismo tú tener 35% promoviéndote que tener 25% promoviéndote. Eso genera una ilusión de que son más y eso entonces te motiva a ti a decir, bueno, ahí hay competencia, entonces déjame yo sumarme de esta forma. Entonces, no fueron buenas estrategias, no fueron buenas decisiones y lo que hemos visto es que muchos de los principales estrategas de nuestra historia política quedaron, bueno, si hiciéramos la referencia del mundo urbano, se quedaron siendo duros. Bueno, lo importante, diría yo, y lo positivo de todo el proceso es que ahora hay tiempo para repensar las cosas y para arreglar lo que quizás no funcionó de cara al próximo proceso electoral en 4 años. Así que
hay que llevarse de consejos, ¿verdad? Claro. Seguir las exhortaciones. Gracias a Hadsel que ha estado con nosotros esta mañana en el Mangú. Muchísimas gracias y desde luego reiterando que el gran ganador, el principal victorioso el día de ayer ha sido el pueblo dominicano, porque seguimos siendo democráticos, seguimos siendo libres y seguimos siendo republicanos, y aunque pareciera que es algo que está garantizado, todavía tenemos varios vecinos en la región donde lo que vimos ayer no es menos que un milagro. Así que sigamos consolidándolo, recordando aquella frase del legendario canciller Aristides Calvani de Venezuela, quien dijo que la democracia hay que establecerla donde no se ha establecido, perfeccionarla donde no se ha perfeccionado y consolidarla donde ya se ha perfeccionado. Reex, porque ya no es retweet a lo que dijo Hadsel.